Con esta sintonía empezamos una nueva cita con las musas y ya tenemos por aquí a Daniel Tubao preparado. Buenas tardes, Daniel. ¿Qué nos espera hoy? Buenas tardes, Chus. ¿Cómo estás? Pues nada, hoy nos espera una cita con una gran escritora que es también una de mis favoritas, ¿no? Y cuando digo favoritas me refiero a hombres y mujeres escritores, que es Ursula K. Le Guin, ¿no? Es una escritora, una grande de las grandes de ciencia ficción y creo además que murió hace poco, ¿no? Sí, murió el mes pasado. Murió con, me parece que 80 años o así. Y bueno, es verdad que escribía novelas de ciencia ficción, aunque a ella no le gustaba mucho el término, prefería ficción especulativa o algo parecido, o simplemente llamarse escritora, ¿no? Era escritora. Ella sin decía, apellidos, ¿no? Sí, porque ella siempre estaba en contra de las clasificaciones, estaba muy en contra de que la clasificaran, ¿no? Escribió muchos libros extraordinarios, muchos de ellos del género que se considera ciencia ficción, como La mano izquierda de la humanidad, El nombre de este mundo es bosque, por ejemplo, que muchos consideran que es la inspiración de Avatar, ¿no? La película. La película, sí. Un mago de Terramar, que también se considera que es también otra inspiración de la saga de Harry Potter, precisamente, ¿no? Es muy parecido, es un mago, ya lo dice el título, un mago de Terramar, pues un aprendiz de mago, etcétera. Y después Los desposeídos, que es una utopía fantástica anarquista, ¿no? Que precisamente ella también se declaraba anarquista. Sí, se declaraba anarquista del sector Kropotkin, no del de Bakunin, es decir, del no violento, del pacífico. También decía que era taoísta, ¿no? Siempre Ursula K. Le Guin fue de todo, pero siempre de manera muy inteligente, nunca fue una fanática ni simplificó las cosas. Por ejemplo, en Los desposeídos es una novela anarquista que presenta una sociedad, una utopía anarquista, pero también hay complicaciones y problemas y no todo es sencillo, ¿no? ¿Y qué nos puede contar Ursula K. Le Guin de la creatividad? Pues muchas cosas, porque ella decía precisamente que la imaginación es la herramienta más útil que posee la humanidad y dio muchos talleres literarios, aconsejó a otros escritores, etcétera. Y aunque decía que enseñar a escribir y enseñar no se puede realmente, que es un poco lo que decía San Agustín de que el maestro lo que puede señalar algo que hay ahí, pero el que lo tiene que hacer es el alumno, ¿no? Uno mismo, claro. Exactamente, ¿no? Y bueno, pero puede aprender la persona que le señalan esto, estimulada quizá por los buenos consejos de los profesores, eso sí. Y no vamos a hablar, creo yo, de la ciencia ficción de Ursula K. Le Guin, ¿no? Sino más bien de su proceso creativo. Sí, vamos a hablar, a ella ya le interesaba mucho el tema de la creatividad, del proceso creativo, cómo surgen las ideas, y tiene un ensayo, tiene muchos ensayos breves, pero uno de ellos se llama Una cuestión de confianza, ¿no? Y en este ensayo cuenta un poco cómo es su proceso creativo. Dice que el escritor tiene que confiar en sí mismo, eso es fundamental. En segundo lugar, tiene que confiar en la historia. Y en tercer lugar, tiene que confiar en el lector, ¿no? Son como tres cosas en las que hay que confiar. La primera, la de confiar en uno mismo, dice que se adquiere con la práctica, ¿no? Aunque es verdad que cuando empiezas dice, bueno, estás un poco a ciegas, todavía no sabes muy bien si se te va a dar, bien o mal, y dice, lo que hay que hacer es fingir. Finge que lo vas a hacer bien, créetelo y al final pues te autoconvences, ¿no? Exacto, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio de fe hasta que poco a poco vas adquiriendo experiencia, como aquello de ponerse un lápiz en la boca para forzar la sonrisa, porque parece que mueve los mismos músculos que cuando sonreímos y parece que nos animamos cuando nos ponemos el lápiz mordiéndolo con los dientes, ¿no? O sea, eso es muy interesante porque entonces ese fingimiento que tú dices lleva entonces al final a algo bueno, ¿no? Pero eso con cuidado, ¿no? Porque al final... Sí, tampoco tienes una confianza completamente loca y que temeraria, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Y después también lo segundo que decía era confiar en la historia, ¿no? Ya has confiado en ti mismo, confías en la historia. ¿Y eso cómo va? Bueno, pues dice que tienes que renunciar a tener el control, ¿no? De lo que estás escribiendo, pero solo lo tienes que hacer en cierto momento. ¿Y en qué momento? A ver. ¿En qué momento? Bueno, lo cuenta un poco de una manera que coincide mucho con lo que hemos hablado en otras citas con las musas acerca del proceso creativo, ¿no? Porque precisamente dice de las fases de la creatividad, coinciden bastante con lo que decía el pionero de la creatividad Graham Wallace, de que hay un momento de trabajo, un momento de incubación, un momento de revelación, etcétera. Y entonces Ursula K. Le Guin dice que en primer lugar hay que planificar, leer muchísimo, escribir muchos borradores, hacer muchos planes, trabajar sin parar, pero dice que llega un momento en que todo esto empieza a funcionar ya y te tienes que dejar entonces ya así arrastrar por la historia, ¿no? Vamos, que pierdes el control totalmente. Así es, ¿no? Le Guin dice que esto puede sonar un poco místico, eso de que la historia te lleve y tal, pero dice que no lo es, que en realidad lo que hacemos es que cedemos el control porque la práctica y la planificación y todo el oficio que tenemos nos permite automatizar muchos de los aspectos que antes teníamos que estar vigilando cuidadosamente, ¿no? Insiste mucho en eso y dice que no tiene nada que ver con
teorías de cerrar el intelecto, pensar con el lado derecho creativo del cerebro y todo eso, no tiene nada que ver. Que justamente eso es algo de lo que se habla mucho, ¿no? De esa parte del cerebro creativo y esas dos mitades, ¿no? Sí, exactamente. Eso de los hemisferios cerebrales, creativo y lógico, etcétera, pero eso es una teoría completamente descartada por la ciencia. ¿Tú no crees en ella? No, es que, vamos, está descartada, está completamente desfasada. Se puso de moda en los años 80, pero ya en los años 90 se demostró que no hay dos hemisferios claramente separados. Tenemos módulos cerebrales, que algunos están especializados, la función del lenguaje, etcétera, pero ni muchísimo menos hay un hemisferio creativo y un hemisferio lógico, ¿no? Mucha gente todavía lo sigue diciendo, ¿no? Pero vamos, sí, hay gente que dice, no, yo es que tengo solo desarrollado la parte creativa. Exacto, y a mí lo otro se me da fatal. Es como un tópico muy repetido, ¿no? Dices, no, es que es mi cerebro, no soy yo la culpa. O igual es una excusa, ¿no? Exacto, no tengo yo la culpa, la tiene mi cerebro, tengo un hemisferio muy desarrollado. Mi lado derecho es que es la culpa. Claro. Ella dice que, para escribir, dice que sí, que hay un trabajo constante previo, muchas veces subconsciente, ¿no? Y luego entonces te viene el... Como esa segunda fase precisamente del proceso creativo de la que hablaba Graham Wallace, ¿no? Que se llamaba incubación. Sí, exactamente. Hay un trabajo que lo puedes hacer, ella dice a veces que a veces le llevaba años, que estaba años para hacer una novela, haces planes, anotas ideas, piensas en muchas situaciones, a veces ni siquiera te das cuenta de que estás pensando en ello, pero después lo olvidas y a lo mejor esa novela de pronto sientes un impulso de aquella novela que habías trabajado mucho sobre ella y te viene esa especie de inspiración de la que hemos hablado muchas veces aquí, de como revelación, pero que viene tras un trabajo previo, ¿no? Entonces se pone a escribir como una posesa, ¿no? Decía ella, ¿no? Y es ahí donde cede el control y deja que la historia le lleve eso, a cualquier sitio. Eso es, ahí es donde ya dice, o entrégate a la historia, te dejas llevar, pierdes un poco el control, aunque sigues teniendo que sostener el bolígrafo, teniendo cuidado, ¿no? Creando, claro, tampoco vas a perder el control, que te vuelvas loca y te loco en la habitación o en el despacho. Exactamente, ¿no? Pero es cierto, sí, que a veces parece como cuando llegas a esta fase, como si te estuviesen dictando la historia y tú estás anotando rápidamente lo que te están diciendo, ¿no? Y qué bien se siente cuando te llega todo, ¿no? Exactamente. Y te pones a escribir y no paras. Sí. Es eso como la visita de las musas, ¿no? Empiezas a escribir sin pensar, ¿no? Son momentos estupendos, ¿no? Y a mí me da que, sospecho que ahí no acaba la cosa, ¿no? Sí, no acaba, porque ya vimos también en la fase de la creatividad, ella dice también lo mismo. Una vez que terminas la historia, la tienes ahí bien calentita, estás muy contenta, etcétera, pero al cabo del tiempo la cosa se va enfriando y vas viendo que también hay errores, hay inconsistencias, hay partes más flojas, cosas que no se entienden, y entonces dice, tienes que volver a tomar el control y revisar bien la historia, ¿no? Pero Ursula K. Le Guin decía que había una tercera cosa en la que confiar, además de confiar en ti misma y en la historia, que había que confiar en el lector, claro. Sí, ella dice que no tenemos que olvidar nunca. En ese momento de posesión de que escribes, pues te olvidas, pero ya después tienes que pensar que siempre va a haber un lector al otro lado, ¿no? Y tienes que pensar en ese lector al que te diriges, y por eso recomienda ahí varias cosas en este sentido, ¿no? Por un lado, dice, es bueno recibir el juicio de personas ajenas a la historia, ¿no? Que personas que no han colaborado, que no han trabajado en ella, que te den su opinión. Te den su opinión, un criterio ajeno, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor que te digan partes que les ha gustado menos, que les han gustado más, etcétera, ¿no? Y también recomienda no subestimar al lector y no tratarlo despectivamente, confiar en que sea también un buen lector y que también haga él su trabajo como lector. Claro, que no sea un lector pasivo, sin más. Sí, porque ella, por lo menos en su caso, dice que no le interesan nada a los lectores pasivos, que quieren que el escritor se lo dé ya todo hecho, ¿no? Los devoradores de bestsellers, dice ella. Y bueno, pues precisamente en esta fase ella quiere lectores activos, y en la fase de corrección es donde tienes que pensar en ese lector, porque una cosa es esa historia que tú has escrito y que sabes todo sobre la historia, y otra cosa es esa pequeña cosa que es el cuento o la novela, que es lo que va a recibir el lector. No vas a ver todas esas otras cosas que tú has estado pensando, ¿no? Y precisamente es que todas esas cosas solo las sabes tú, pero no las sabe el lector. Así es, tienes que darte cuenta de eso, modificar muchas cosas que a lo mejor a ti te han parecido estupendas cuando las has hecho, porque conoces todo el fondo oculto, pero que el lector no va a ver nunca. Entonces, pues tienes que dejar justo lo que el lector va a ver y que sea suficiente, ¿no? Y eso está claro, más que clarísimo, de hecho, porque, y tú estás de acuerdo con Ursula K. Le Guin, porque tienes el libro que se llama El espectador es el protagonista. Exacto, igual que le pasa en la novela con el lector, pues pasa también en el guión y en el cine con el espectador, ¿no? Por eso digo, lo de espectador es el protagonista. Cumple esa misma función, claro, que el lector. Tienes que pensar que hay un espectador ahí y que a ese espectador le tienes que contar las cosas de una manera. A lo mejor hablaremos en alguna cita con la musa futura, hablaremos de este tema también, ¿no? Supongo que la recomendación creativa que viene hoy con nuestra sintonía será un libro de Ursula K. Le Guin, ¿no? Imagino. Sí, efectivamente. Se podrían recomendar muchos de sus libros, como los que hemos citado antes, Los desposeídos, El nombre de este mundo es bosque, La mano izquierda de la oscuridad, pero vamos a recomendar, ya que hemos hablado de ello, pues uno que no es de ciencia ficción, sino de ensayo, ¿no?
Y a ver, ¿qué libro es ese? Bueno, es una colección de ensayos de Ursula K. Le Guin que se ha publicado recientemente y que se llama Contar es escuchar. Tiene un subtítulo que es sobre la escritura, la lectura y la imaginación. Y los ensayos imagino que son acerca de esos temas, ¿no? Sí, son de estos temas, pero también de muchos más. Hay textos biográficos o casi biográficos muy divertidos, como el primero, por ejemplo, muy incisivo, que comienza diciendo: soy un hombre. Pensarán que he cometido un error de género sin querer, o que intento engañarlos, porque mi nombre de pila acaba en A y soy dueña de 3 sujetadores y he estado embarazada 5 veces. Y ahí ya continúa diciendo por qué es un hombre a pesar de ello. Sí que parece interesante, sí. Bueno, yo tengo que leerlo y ver exactamente eso, por qué dice que es un hombre, porque yo me quedo con la curiosidad. Eso sí es un ensayo muy bueno, te lo recomiendo mucho. Y Le Guin además dice que además de, bueno, porque lo era, además de anarquista y taoísta, era también feminista, ha escrito muy buenas páginas acerca del feminismo, y también hay textos interesantes sobre los pies, sobre los perros, sobre los gatos, sobre la belleza, sobre Borges, al que admiraba por encima de todas las cosas, sobre el determinismo genético y también sobre los talleres literarios, ¿no? Y también sobre el ensayo del que nos has hablado hoy. Ese de la confianza en uno mismo, en la historia y en el lector, ¿no? Que precisamente se llama Una cuestión de confianza, está en este libro, ¿no? Pues no cabe duda que es un libro muy interesante y que no nos podemos perder, así que dinos los datos. Vale, pues el libro es de Ursula K. Le Guin, con una V en medio, y se llama Contar es escuchar. Lo publicó el año pasado la editorial Círculo de Tiza. Perfecto, pues apuntamos. Muy bien, pues entonces nos despedimos ya, Daniel Tubao, y hasta la próxima cita con las musas. Hasta la próxima.